Imagina esto por un momento. Cierra los ojos si lo prefieres, o simplemente deja que la idea se instale en algún rincón incómodo de tu mente. Piensa en el concepto de la muerte. No la muerte abstracta, la que le ocurre a los demás, la que ves en las noticias o en las películas. Piensa en tu propia muerte. El final inevitable. Un punto final absoluto en el lienzo de tu existencia. Es un misterio insondable para la gran mayoría de los seres humanos. Un límite que no podemos cruzar y regresar, un momento cuya hora nos está, o así parece, completamente oculta. Ahora, toma esa idea de lo desconocido, de lo impenetrable, y mézclala con algo increíblemente simple, tangible, incluso bello. Algo que podrías tener en la palma de tu mano ahora mismo. Una rosa. No cualquier rosa, imagina una rosa roja vibrante. Un símbolo clásico del amor, de la pasión, de la vida misma en su efímera pero gloriosa floración. ¿Qué tienen en común la certidumbre aterradora y final de la muerte y la delicada fragilidad de una rosa roja? Aparentemente, absolutamente nada. Son polos opuestos. Vida y fin. Lo desconocido y lo conocido, una flor. Lo inevitable y lo efímero. Pero, ¿y si te dijera que existe una historia, persistente a través de los siglos, que fusiona precisamente estos dos conceptos? ¿Y si te dijera que se cuenta que un joven, hace mucho, mucho tiempo, fue capaz de hacer algo que desafía nuestra lógica más fundamental, nuestra comprensión del tiempo, de la predestinación y del libre albedrío? Algo que, de ser cierto, haría temblar los cimientos de cómo percibimos la realidad. Sí, te estoy diciendo que se relata que este joven, con una simplicidad desarmante, predijo su propia muerte. No una predicción vaga, una sensación, un presentimiento. Se dice que supo el día exacto en que su aliento final abandonaría su cuerpo. Y la parte más extraña, la que retuerce el estómago de incredulidad y a la vez atrapa la mente con un anzuelo imposible de ignorar, se afirma que hizo esta predicción usando una rosa roja. ¿Cómo te hace sentir esa declaración? ¿Sientes un frío escalofrío de lo sobrenatural? ¿O quizás una inmediata y justificada reacción de escepticismo? Es probable que tu mente racional, esa que se rige por las leyes de la física que nos enseñaron en la escuela y por la experiencia diaria, grite que esto es imposible. Completamente ilógico. Una fantasía piadosa, quizás. Una leyenda embellecida por el tiempo y la fe. Y esa es una reacción válida, completamente esperable. Vivimos en un mundo donde la ciencia nos ha explicado innumerables misterios que antes parecían obra de lo inexplicable. Hemos desentrañado el funcionamiento del universo a niveles microscópicos y macroscópicos. Sabemos de termodinámica, de causalidad, de biología. Nada en ese vasto conocimiento sugiere que puedas mirar una flor y determinar la fecha en que tu corazón dejará de latir. Suena absurdo. Suena a cuento de hadas. Pero, ¿y si por un instante te permitieras suspender ese juicio? ¿Qué pasa si abres una pequeña puerta en tu mente a la posibilidad de que existan fuerzas, comprensiones o realidades que están más allá de nuestra ciencia actual, más allá de nuestra percepción sensorial ordinaria? En casi todas las culturas y a lo largo de toda la historia humana, ha habido relatos de individuos que parecían poseer conocimientos o habilidades que desafiaban las normas. Profetas, videntes, místicos, personas que parecían tener una conexión, un canal, con lo que algunos llaman lo divino, otros llaman el inconsciente colectivo, y otros simplemente llaman lo desconocido. Este joven del que hablamos, esta figura central en este enigma de la rosa roja, se inscribe precisamente en esa categoría de individuos que, para muchos, trascendieron lo común. Su nombre es San Gerardo Mayela. Y sí, la Iglesia Católica lo venera como santo, lo cual ya te da una pista sobre el contexto en el que se enmarca esta historia. No es la anécdota de un vecino excéntrico, es parte de la narrativa de una vida considerada ejemplar y tocada por lo sobrenatural según millones de personas. Pero incluso dentro de la narrativa de la santidad, la historia de la rosa roja destaca. Es particular, es extraña, es gráfica de una manera inquietante. No es una visión abstracta del futuro, no es una parábola compleja. Es un acto concreto, supuestamente, una afirmación directa vinculada a un objeto físico, que desemboca en el conocimiento de un evento tan fundamental y personal como la propia muerte. ¿Por qué una rosa?
¿Por qué no una fecha susurrada al oído? ¿Por qué no una estrella fugaz, un sueño profético, o cualquier otro símbolo más grandioso o más tradicionalmente asociado a los presagios? La elección de una rosa roja parece casi caprichosa. O quizás, profundamente simbólica de una manera que aún no comprendemos del todo. Quizás represente la belleza y la fragilidad de la vida que está a punto de marchitarse. Quizás signifique otra cosa completamente distinta. Ese es parte del misterio. Y piensa en las implicaciones si esto fuera posible. Si la muerte es un punto fijo en el tiempo, cognoscible de antemano por un individuo, ¿qué significa eso para tu propia vida? ¿Tienes control sobre cuándo termina? ¿O hay un guión preescrito, una fecha límite establecida por alguna fuerza cósmica, divina o simplemente incomprensible? La idea de que el futuro, al menos el futuro de tu fin, ya está escrito es profundamente perturbadora para muchos. Anula la sensación de agencia, de que tus elecciones de hoy pueden influir fundamentalmente en tu mañana, o al menos en la duración de tus mañanas. Por otro lado, si eres una persona de fe, quizás esta historia no te parezca tan descabellada en principio. Después de todo, las escrituras religiosas están llenas de profecías, de intervenciones divinas que parecen alterar o revelar el curso normal de los acontecimientos. Pero aún así, ¿una rosa roja? Hay algo inusual, algo casi doméstico en el objeto que contrasta salvajemente con la magnitud del evento predicho. Es esa yuxtaposición lo que hace que la historia sea tan pegadiza y, al mismo tiempo, tan difícil de asimilar completamente. Este no es un simple cuento moral. No es una fábula con una lección obvia sobre la virtud. Es un relato que, en su núcleo, contiene un enigma. Un acertijo envuelto en los ropajes de la fe y la historia. Un desafío a nuestra comprensión de lo posible. ¿Cómo pudo este joven tener acceso a tal conocimiento? ¿Fue una gracia divina única? ¿Una sensibilidad extrema al orden espiritual? ¿Una conexión mística que nosotros, la vasta mayoría, ni siquiera podemos empezar a comprender? O, volviendo al escepticismo, es simplemente una historia hermosa y conmovedora que creció y se formó con el paso de los años y los siglos, añadiendo capas de lo maravilloso a la vida de un hombre verdaderamente santo y piadoso? ¿Es la forma en que la comunidad y los devotos intentaron explicar o dar sentido a una muerte significativa? Ese es el enigma inicial que plantea la historia de San Gerardo Mayela y la Rosa Roja. No es solo la pregunta de si predijo su muerte, que ya es enorme, sino cómo pudo siquiera contemplarse esa posibilidad, y por qué una simple flor se convirtió en el símbolo de un acto tan monumental. Para empezar a desentrañar este misterio, para siquiera empezar a comprender cómo una historia tan improbable pudo nacer y persistir, debemos dar el primer paso fundamental. Debemos conocer al protagonista. Debemos preguntarnos, y profundizar en ello, ¿quién era este joven que, según la tradición, sostuvo en su mano el secreto de su propio final, representado por la belleza frágil y mortal de una rosa roja? ¿Qué había en su vida, en su carácter, en su camino espiritual, que pudiera, remotamente, hacerlo candidato a experimentar o ser el centro de una profecía tan extraña e impactante? ¿Qué lo hacía tan especial? Para empezar a entender la rosa, el misterio final, el enigma de la muerte predicha, primero, debemos intentar entender al joven que, según se dice, sostuvo ese secreto en sus manos. ¿Quién era él, este San Gerardo Mayela, que llegaría a ser el centro de una historia tan desconcertante? No nació en cuna de oro, ni en un palacio, ni siquiera en una gran ciudad. Su vida comenzó en un lugar humilde, en un pequeño pueblo llamado Muro Lucano, en el sur de Italia. Corría el siglo XVIII, específicamente en el año de nuestro Señor 1724. Un tiempo muy diferente al nuestro, donde la vida era dura, la fe una brújula para la mayoría, y las noticias viajaban despacio, si es que viajaban. Nacer en Muro Lucano en aquel entonces significaba, casi con seguridad, nacer en la pobreza. Y así fue para Gerardo. Hijo de un sastre, creció en un hogar modesto, donde cada día era una lucha. No hubo lujos, ni educación formal más allá de lo básico, ni privilegios. Tu infancia, comparada con la suya, probablemente fue radicalmente distinta. La suya fue una niñez marcada por la necesidad, por el trabajo temprano para ayudar a la familia, por una vida sencilla, quizás incluso monótona a los ojos modernos.
Y aquí es donde la narrativa de su vida comienza a entrelazarse con lo inusual, incluso desde la infancia. Porque, a pesar de la austeridad de su entorno, o quizás precisamente debido a ella, la historia nos cuenta que Gerardo mostró una piedad que iba mucho más allá de lo común para un niño. No era solo asistir a misa o rezar antes de comer. Se dice que su devoción era intensa, profunda, inesperada. Imagina a un niño que prefiere pasar horas en soledad, absorto en la oración, en lugar de jugar con sus compañeros. Un niño para quien las cosas del cielo parecían más reales, más tangibles, que las realidades terrenales de la pobreza o el trabajo. ¿Cómo interpretas eso? Para algunos, es la señal temprana de un alma elegida, tocada por la gracia divina desde sus primeros años. Una pureza de corazón que lo hacía especialmente receptivo a lo sagrado. Para otros, quizás para ti, esa descripción podría generar preguntas. ¿Era una forma de escape de una realidad difícil? ¿Una introversión extrema? ¿Una piedad inculcada de forma casi obsesiva por un entorno religioso? Es un punto delicado, ¿verdad? ¿Dónde trazas la línea entre una fe infantil genuina y profunda, y algo que podría parecer, a nuestros ojos modernos, un comportamiento inusual o incluso preocupante? Se relatan anécdotas de su niñez que refuerzan esta imagen de un niño diferente. Cuentan, por ejemplo, que el niño Jesús se le aparecía mientras rezaba ante una imagen o en la iglesia. No como una visión lejana, sino como una presencia viva con la que interactuaba, que le daba panecillos, que jugaba con él por un instante. Piensa en eso. Un niño solo, en una iglesia fría o en un rincón tranquilo, experimentando lo que él percibía como encuentros directos con lo divino encarnado. ¿Cómo encaja eso en tu visión del mundo? Si crees en los milagros y en la intervención divina, quizás veas esto como una confirmación de su santidad temprana, una señal clara de que este niño estaba marcado por algo especial. Una conexión directa con la fuente misma de todo lo extraordinario. Pero si tu visión es más escéptica, o se basa estrictamente en la razón y la evidencia empírica, ¿cómo explicas tales relatos? ¿Eran fantasías infantiles intensificadas por una imaginación vívida y una profunda inmersión religiosa? ¿Fueron malentendidos o interpretaciones posteriores de momentos de éxtasis o contemplación profunda? La historia de su vida temprana está salpicada de este tipo de sucesos que, ya en aquel entonces, debieron parecer fuera de lo común a quienes lo rodeaban. Su ascetismo, por ejemplo. Se dice que ya de niño practicaba formas de penitencia, ayunos. ¿Un niño, renunciando a la comida o a las comodidades por motivos espirituales? De nuevo, puedes verlo como una señal de una voluntad excepcional, de una entrega total a su fe desde una edad tierna. O podrías verlo con preocupación, como un comportamiento potencialmente perjudicial, quizás incluso manipulado por las expectativas religiosas de la época. ¿Qué significa que un alma tan joven se sienta llamada a negar las necesidades básicas del cuerpo por un bien espiritual que quizás ni siquiera puede articular completamente? Es un pensamiento que te revuelve por dentro, ¿no crees? La pureza de la devoción infantil versus la posible interpretación de prácticas extremas. Estos no son los detalles de la rosa roja, no aún. Son las pinceladas iniciales de un retrato. Nos muestran a un joven que, desde muy pronto, no encajaba del todo en el molde ordinario. Había en él una intensidad, una conexión con lo invisible, que lo diferenciaba. Era un niño trabajador, sí, cumpliendo con sus deberes como aprendiz de sastre o luego al servicio de un obispo, soportando tratos crueles según algunas versiones de la historia, pero su verdadera vida, su enfoque principal, parecía estar en otro plano. Un plano donde lo divino no era una teoría lejana, sino una realidad presente e interactiva. Esta profunda inclinación espiritual, esta aparente familiaridad con lo sagrado, naturalmente lo llevó a desear una entrega total a Dios. Sintió la llamada a la vida religiosa, a unirse a una orden que le permitiera dedicar su vida por completo a la oración y el servicio. Y aquí te encuentras con otra capa de complejidad, de la lucha entre el individuo y las instituciones, entre el llamado interior y las puertas que se cierran exteriormente. Porque a pesar de su evidente piedad, a pesar de esos relatos tempranos de experiencias inusuales, Gerardo no fue aceptado fácilmente. Intentó unirse a la orden de los padres capuchinos, pero fue rechazado. ¿Por qué?
Las razones varían según las fuentes. Algunos dicen que por su salud frágil, otros que por su juventud, quizás por su inexperiencia, o tal vez, y esto es lo interesante, porque esa misma intensidad, esa piedad poco convencional que lo hacía único, también lo hacía parecer difícil de encasillar. No era el tipo de candidato promedio. Era, ya entonces, un alma que parecía vibrar en una frecuencia distinta. Imagina la frustración, la desilusión. Sentir con cada fibra de tu ser que este es tu camino, tu destino, tu propósito, y que la institución que representa ese camino te cierre la puerta una y otra vez. ¿Cómo te sentirías? ¿Dudarías de tu llamado? ¿Te rendirías? La historia de Gerardo muestra una persistencia férrea, una convicción que no se quebrantó ante el rechazo. Esta lucha temprana, esta necesidad de probarse a sí mismo y a los demás la autenticidad de su vocación, añade una dimensión humana a su figura que a veces se pierde en las narraciones puramente milagrosas. Te muestra a alguien que tuvo que luchar para seguir el camino que creía que le estaba trazado. Eventualmente, encontró su lugar, uniéndose a la congregación del Santísimo Redentor, los redentoristas, aunque inicialmente como simple donado o sirviente laico, debido a que seguía siendo considerado no apto para ser sacerdote o hermano profeso de pleno derecho por sus aparentes limitaciones físicas. Esto, de nuevo, te habla de un hombre que aceptaba cualquier rol, cualquier posición, con tal de estar cerca de lo que él consideraba lo esencial. Su humildad era tan radical como su piedad. Así que aquí tenemos el retrato incompleto pero fascinante del joven Gerardo Mayela. Un origen humilde, una infancia marcada por una devoción extraordinaria y anécdotas inusuales que desafían la explicación simple, una lucha por seguir su vocación religiosa. Es la historia de un alma ferviente en un mundo difícil. Una vida que, aunque profundamente religiosa, podría, hasta cierto punto, interpretarse dentro de los límites de una biografía de un santo tradicional: piedad, humildad, lucha, perseverancia. Pero, ¿cómo se pasa de este punto, el de un joven intensamente piadoso y luchador, a la afirmación asombrosa y desconcertante de que predijo su propia muerte con una rosa roja? ¿Qué ocurrió en su vida para que, si la historia es cierta, cruzara el umbral de la devoción a la profecía personal definitiva? ¿Fue la culminación natural de esa conexión divina que se manifestó desde niño? ¿O hubo un evento específico, una revelación dramática, una visión particular que le otorgó, o le impuso, este conocimiento único? ¿Fue una señal inconfundible, una gracia especialísima, o algo tan sutil que solo él pudo percibirlo? ¿Cómo se conectan los hilos de esa infancia inusual con el hilo rojo y espinoso de la rosa que supuestamente marcó su final? Dejemos atrás por un momento la infancia humilde, la piedad precoz que quizás te pareció admirable, quizás desconcertante, y la lucha por encontrar su lugar en la vida religiosa. Todo eso fue el prolegómeno, la preparación, el cimiento. Ahora llegamos al epicentro de la historia que ha capturado la imaginación de creyentes y escépticos por igual. El instante preciso donde lo ordinario, lo devoto, supuestamente colisionó con lo profético de la manera más extraña posible. El momento de la rosa roja. Sitúate en el escenario, tal como lo narran los relatos tradicionales. No es en un templo majestuoso, ni en medio de una gran multitud clamorosa. La escena es más íntima, más personal, lo que, de ser cierta, hace la historia aún más escalofriante. Gerardo ya es parte de la congregación redentorista, aunque en un rol humilde. Sus días están llenos de oración, trabajo y servicio a los más necesitados. Es una vida de entrega, de aparente anonimato dentro de su comunidad religiosa. Y entonces, en medio de esta existencia dedicada, ocurre. Los detalles varían ligeramente según las versiones de la historia que han llegado hasta nosotros a lo largo de los siglos, y esa variación misma es crucial para entender la complejidad de este relato. Pero la esencia se mantiene. Gerardo está, se cuenta, conversando con una o varias personas. A menudo se menciona que eran personas de su confianza, quizás cohermanos redentoristas o laicos cercanos a él con los que compartía su vida espiritual. La conversación podría haber sido sobre temas de fe, sobre sus labores, sobre la vida cotidiana del convento o del pueblo. Y en ese contexto, aparentemente sin un preámbulo grandioso, la rosa roja entra en escena. ¿La tenía él en la mano?
¿Se la entregó a alguien en ese instante? ¿La vio al pasar y la recogió? La historia no siempre es precisa en este punto, y esa falta de precisión, ¿lo notas?, ya introduce un elemento de ambigüedad. No es una puesta en escena clara y teatral. Es un momento que surge, quizás de forma espontánea, alrededor de un objeto tan simple como una flor. Pero lo que supuestamente ocurrió después es lo que congela la sangre y dispara la imaginación. Mirando la rosa, sosteniéndola, o quizás simplemente refiriéndose a ella, Gerardo pronunció unas palabras. O quizás realizó un gesto significativo. Y de nuevo, aquí la ambigüedad se cierne sobre el relato. ¿Qué dijo exactamente? Las versiones más directas afirman que, de una forma u otra, vinculó explícitamente la rosa a la fecha de su muerte. Algo en la línea de, cuando esta rosa se marchite, o en el día en que entregué esta rosa, o quizás señalando una fecha específica, mi fin llegará en tal fecha, como esta rosa. Detente a pensar en esas palabras. En el peso que conllevan, pronunciadas por alguien a quien ya consideraban un alma piadosa, quizás incluso tocada por Dios, basándonos en las anécdotas de su infancia que mencionamos antes. Imagina que estás tú allí, presente en ese momento. ¿Qué sentirías al escuchar a una persona decir algo así? ¿Estarías desconcertado? ¿Atemorizado? ¿Lo tomarías como una metáfora poética sobre la fragilidad de la vida, simbolizada por la flor? ¿O el tono, la mirada de Gerardo, la forma en que sostenía la rosa, te convencerían de que estabas siendo testigo de algo real? La potencia de la historia reside en esa simplicidad perturbadora: una rosa roja, un joven, una fecha fatal. No necesita efectos especiales, no necesita un rayo cayendo del cielo. Necesita solo tu capacidad de asombro y tu confrontación con la idea de que alguien pueda saber el día de su muerte. El contexto en el que supuestamente ocurrió este evento es fundamental para entender la primera reacción. No fue una profecía pública ante una multitud que esperaba milagros. Fue, según las versiones más comunes, un suceso presenciado por un círculo reducido de personas. Quizás fue en el refectorio, en el jardín del convento, durante una conversación privada. Esto sugiere varias cosas. Primero, que no buscaba la fama o el espectáculo con esta predicción. Segundo, que las personas presentes debían tener ya cierta predisposición a tomar en serio lo que Gerardo decía, dada su reputación de santidad. Pero incluso con esa predisposición, la reacción inicial debió ser de puro shock. Piensa en ello. Alguien que conoces, que respetas, te mira a los ojos, quizás con una rosa en la mano, y te dice el día exacto en que morirá. La incredulidad debe chocar de frente con la autoridad moral o espiritual que le otorgas a esa persona. Es un conflicto interno instantáneo. Tu mente grita imposible, mientras quizás tu corazón, o tu fe, susurra, pero ¿y si fuera verdad? Describieron los testigos, si los hubo, miedo en los ojos de Gerardo al hacer la supuesta predicción, o una serena aceptación. ¿Estaba angustiado por el conocimiento o tranquilo? Los relatos tienden a presentarlo con una calma sobrenatural, lo cual, si es cierto, añade otra capa al enigma. No es el pánico ante un destino fatal, sino la simple afirmación de un hecho conocido. Esto, para muchos, valida la idea de que el conocimiento provenía de una fuente superior, de una aceptación de la voluntad divina, en lugar de un presagio aterrorizador. La noticia, inevitablemente, debió correr. Aunque el círculo inicial fuera pequeño, es difícil guardar un secreto de tal magnitud. Imagina los susurros. ¿Oíste lo que dijo Gerardo sobre la rosa? La incredulidad se extendería, pero también, para aquellos que conocían su vida de piedad y las otras historias inusuales que circulaban sobre él, aunque no profundicemos en ellas ahora, una semilla de asombro, quizás incluso de temor reverencial. La gente comenzaría a observar a Gerardo de manera diferente. Cada tos, cada palidez, cada señal de fatiga en él adquiriría un nuevo y perturbador significado a la luz de la supuesta profecía. Es el momento en que la leyenda, o la realidad milagrosa según tu perspectiva, se siembra. A partir de ese instante, la vida de Gerardo ya no es solo la vida de un fraile humilde y santo. Es la vida de el joven que predijo su muerte con una rosa roja.
Esa frase, esa imagen, se graba en la mente de quienes oyeron la historia y de quienes la hemos escuchado siglos después. La rosa, ese símbolo de vida, queda para siempre teñida, en este contexto, con el color sombrío de la muerte conocida. Es una dualidad potente, casi poética y terriblemente inquietante. Piensa en el peso de esa dualidad. La belleza de la flor contrapuesta a la certeza del fin. La vida en pleno florecer sirviendo como marcador del momento exacto en que esa vida se extinguirá. Es una imagen que se clava en tu conciencia y no te abandona fácilmente, precisamente por lo contradictoria y, a la vez, extrañamente coherente que resulta en su simbolismo. Pero más allá de la imagen, más allá del shock inicial y la difusión de la historia, surge una pregunta mucho más profunda, mucho más personal para el propio Gerardo. Una cosa, lo hemos dicho, es pronunciar esas palabras, ya sea por convicción, por visión, por simbolismo o incluso por un momento de extraña intuición. Pero otra cosa, una muy diferente, es vivir con la carga de haberlas pronunciado. Si realmente creyó, si realmente supo, que su muerte estaba marcada por ese evento o esa fecha anunciada con la rosa, ¿cómo transcurrieron sus días a partir de entonces? ¿Cómo se comporta alguien que camina sabiendo exactamente cuántos pasos, metafóricamente hablando, le quedan por dar? ¿Cambió su rutina? ¿Se preparó de una manera específica? ¿La serenidad que supuestamente mostró al predecir su fin se mantuvo en el día a día, o fue carcomida por la espera? ¿Qué hacía, qué sentía, qué pensaba Gerardo en los días, semanas o meses que siguieron a ese momento definitorio de la rosa roja? Una vez que las palabras fueron dichas, una vez que la historia de la rosa roja comenzó a susurrarse, primero entre un círculo íntimo y luego extendiéndose, el aire alrededor de Gerardo Mayela cambió. Ya no era solo el joven piadoso, el fraile humilde. Era el hombre sobre el que pesaba una supuesta profecía. La vida, externamente, probablemente siguió su curso. El sol salió cada mañana sobre Muro Lucano o sobre cualquier otro lugar donde sus deberes lo llevaran. Había oraciones que rezar, tareas que cumplir, personas a las que servir. Pero para Gerardo, y para aquellos que creyeron su predicción, cada día debió sentirse diferente. Imagina que te dicen, con una certeza inusual, que te quedan un número indeterminado, pero específico, de días, semanas o meses de vida, marcados por un signo tan vívido y, a la vez, tan delicado como una rosa roja. ¿Cómo te levantarías cada mañana? ¿El canto de los pájaros sonaría diferente? ¿La comida tendría otro sabor? ¿Mirarías los rostros de las personas a tu alrededor con una nueva intensidad, sabiendo que tu tiempo con ellos tiene una fecha de caducidad supuestamente conocida? Es una carga mental, una perspectiva que distorsiona la realidad cotidiana de una manera fundamental. Los relatos sobre este periodo, los últimos tiempos de San Gerardo después del incidente de la rosa pero antes de su fallecimiento, tienden a destacar no un cambio radical en su comportamiento externo, sino una intensificación de lo que ya era. Continuó con sus labores con la misma diligencia, o quizás con una aún mayor. Si era su deber limpiar, limpiaba. Si era rezar, rezaba con un fervor aún más palpable. Si era consolar a alguien, sus palabras parecían tener un peso adicional, una sabiduría que venía de alguien que supuestamente habitaba ya en el umbral de otro mundo. Pero, ¿cómo vives realmente sabiendo, o creyendo firmemente que sabes, el día exacto de tu muerte? ¿Es una cuenta atrás constante y aterradora? ¿O es una liberación? Piensa en ello tú mismo. La incertidumbre de la muerte es, para muchos, una de las mayores fuentes de ansiedad en la vida. Vivimos planeando el futuro, a menudo empujando la idea del fin a un rincón oscuro de la mente. Pero si ese fin se vuelve una fecha concreta, ¿qué le hace eso a tus planes? ¿A tus miedos? ¿A tus esperanzas? Quizás, para un alma como la de Gerardo, que desde niño parecía tener una conexión inusualmente fuerte con lo espiritual, con la eternidad, conocer la fecha de su partida no era un peso, sino una confirmación. Tal vez lo vivió con una serenidad aún mayor, una paz que resultaba desconcertante para quienes lo rodeaban. Como si, habiendo mirado al final, la vida presente se volviera aún más simple, más enfocada en lo que realmente importaba, la unión con Dios, el servicio al prójimo, la preparación final del alma.
Los testimonios de quienes interactuaron con él en este periodo son cruciales para entender esta fase de su vida. Notaron sus compañeros, los sacerdotes y hermanos redentoristas, los laicos a los que ayudaba, algo diferente en él. Los biógrafos, basándose en las declaraciones de testigos para su proceso de canonización que ocurrió mucho después, describen a un Gerardo cuya santidad parecía brillar con más fuerza. Hablan de una paciencia inagotable, de una humildad aún más profunda, de una caridad que no conocía límites. Se dice que sus palabras eran a menudo proféticas o llenas de un conocimiento sobrenatural sobre las almas de las personas. Pero aquí es donde, si eres escéptico, o simplemente buscas una explicación racional, te detienes y reflexionas. Una vez que la historia de la rosa y la predicción circuló, ¿no es natural que aquellos que ya lo admiraban comenzaran a ver en su comportamiento diario precisamente lo que esperaban ver en alguien que vivía con el conocimiento de su fin? Cada acto de piedad, cada palabra sabia, ¿no sería reinterpretado a través del prisma de esa supuesta profecía? ¿Estaban viendo la intensificación de su santidad, o estaban proyectando sobre él la imagen ideal de cómo debería comportarse un santo que sabe cuándo morirá? Es una pregunta incómoda, ¿verdad? La línea entre la percepción influenciada por una creencia y la realidad objetiva se vuelve borrosa. Piensa en la tensión de esa situación para todos. Para Gerardo, si realmente lo sabía, la tensión de vivir cada hora sabiendo que te acercas a un punto predefinido. Para los demás, la tensión de observarlo, esperando ver si la predicción se cumpliría. Cada enfermedad leve, cada momento de fatiga, cada vez que parecía más débil, debían generar una oleada de expectación, quizás de miedo, quizás de asombro. ¿Será ahora? Los relatos no suelen describir a un Gerardo recluido, aterrorizado o inactivo en este tiempo. Al contrario, lo presentan como plenamente engaged en su vocación, quizás incluso más fervoroso. Se cuenta que en este periodo ocurrieron otros hechos que se consideran milagrosos, alimentando aún más la creencia en su conexión especial con lo divino. Estas historias de bilocación, estar en dos lugares a la vez, de conocimiento sobrenatural de los corazones, de curaciones o de multiplicación de alimentos, si bien fascinantes en sí mismas y parte integral de su biografía de santo, aquí cobran un significado adicional. Podrían ser vistas como una validación por parte de Dios de su estado excepcional, un preludio de la gran validación final, el cumplimiento de la profecía de la muerte. O, de nuevo, podrían ser vistas como parte de la leyenda que creció alrededor de una figura ya considerada extraordinaria, donde cada evento inusual se atribuía a su santidad. La vida continuó, sí, pero bajo una sombra o una luz, según como lo quieras ver, que la hacía singular. La sombra de una muerte anunciada o la luz de un destino divino revelado. Gerardo, el humilde fraile, siguió tejiendo su tapiz de vida, pero ahora cada hilo parecía conscientemente colocado, cada color vibraba con la inminencia de un final conocido. Su serenidad, si es que fue tal, no fue la apatía de quien se rinde, sino, según los relatos, la paz de quien ha puesto su confianza absoluta en lo que cree que vendrá después. Pero, ¿qué tan absoluta era esa confianza en la fecha o el signo de la rosa? Los biógrafos no lo presentan dudando de su propia predicción. Lo cual, si lo piensas, es casi tan extraordinario como la predicción misma. ¿Quién de nosotros, enfrentado a una fecha fatal supuestamente conocida, no sentiría al menos un resquicio de duda a medida que se acerca el momento? Esa aparente ausencia de duda en él es, en sí misma, otro elemento que te impulsa a preguntarte sobre la naturaleza de su conocimiento o su fe. Este periodo de espera consciente, de vivir con el destino supuestamente revelado, culmina inevitablemente en un único y trascendental momento, el de su muerte. Y la verdadera prueba de la historia, la validación definitiva, o la refutación, de la supuesta profecía de la Rosa Roja, no reside en los actos de piedad o en las anécdotas de su vida post-predicción, por conmovedoras o extraordinarias que sean. Reside en ese momento final. La pregunta que cuelga en el aire, la que mantuvo a quienes conocían la historia en vilo en aquel entonces y la que nos mantiene a nosotros, siglos después, reflexionando sobre este enigma, es esta. ¿Ocurrió su muerte, el final de la vida de San Gerardo Mayela, exactamente como lo había anunciado con la Rosa Roja? ¿La fecha coincidió con la que supuestamente predijo?
Las circunstancias rodearon su fallecimiento de una manera que validó, sin lugar a dudas, las palabras o el gesto que hizo con aquella flor. Fue la profecía, si es que fue una profecía, realmente cumplida de forma inequívoca, o hay, incluso en el momento final, espacio para la interpretación, la coincidencia o la construcción de la leyenda. Y así, bajo la sombra de la rosa roja anunciada, o bajo la luz de un destino aceptado, los días y las semanas pasaron, tejiendo el tapiz de la vida de Gerardo, una vida observada con una mezcla de admiración y expectativa. El tiempo siguió su curso implacable, ese mismo tiempo que supuestamente Gerardo había logrado, por un instante, mirar de frente y discernir su propio final. La serenidad que, según los relatos, lo acompañó en este periodo nos lleva al punto culminante de la historia. El momento en que la supuesta profecía se enfrentaría a la realidad. La hora de su muerte. Fue el 16 de octubre del año 1750 Un año, tal vez menos, tal vez un poco más, después de aquel extraño incidente con la rosa roja del que hablamos en el capítulo 3. Gerardo, que a menudo había lidiado con una salud frágil a pesar de su resistencia espiritual, se encontraba gravemente enfermo. La tuberculosis, una enfermedad implacable en aquella época, había minado sus fuerzas. Estaba en su celda, un espacio simple y austero, rodeado por algunos de sus hermanos redentoristas, aquellos con los que había compartido su vida, sus oraciones, para algunos de ellos, la desconcertante historia de la rosa. El momento de su partida, según las narraciones tradicionales, fue tan sereno como había sido su actitud en los meses previos. No hay relatos de pánico o de lucha desesperada. Al contrario, se describe una aceptación profunda, una paz que muchos consideraron la confirmación de su santidad y de su preparación para encontrarse con lo divino. Pidió los sacramentos, se despidió de sus cohermanos. Y entonces, ocurrió. Expiró. El corazón del joven Gerardo Mayela dejó de latir en la fecha que, se decía, había sido marcada por una rosa roja. Y aquí, amigo, es donde la historia alcanza su punto de máxima tensión y, a la vez, su mayor controversia para la mente que busca una explicación definitiva. Porque la pregunta que se cernía sobre aquel lecho de muerte y que sigue flotando en el aire para nosotros hoy es inevitable. ¿Coincidió exactamente esta muerte con lo que supuestamente predijo con la rosa? Recordemos la esencia de la historia de la predicción. Se dice que Gerardo, al mostrar o entregar una rosa roja, hizo una afirmación que vinculaba esta flor con el momento de su muerte. Algunos relatos sugieren que dio una fecha concreta. Otros, que la predicción estaba ligada a algún evento relacionado con la rosa misma, cuando esta rosa se marchite, o similar. Ahora, comparemos eso con los hechos fríos y desnudos de su fallecimiento el 16 de octubre de 1755. Según las cuentas que han llegado hasta nosotros, la fecha sí coincidió con la fecha que, se afirma, él había señalado con la rosa. 16 de octubre. Piensa en la probabilidad de eso. De todas las fechas posibles en el calendario, si él hubiera simplemente especulado, o si la historia fuera una invención total, que la muerte ocurriera precisamente en esa fecha. Es una coincidencia, tienes que admitirlo, asombrosa. Una de esas que te hacen detenerte, por escéptico que seas, y levantar una ceja. Pero, ¿qué pasa con la rosa? ¿Estuvo la rosa presente en el momento de su muerte? ¿Ocurrió algo con una rosa que marcara el instante final? Las narraciones no suelen mencionar una rosa física presente en la celda en el momento exacto del fallecimiento. La conexión parece haber sido la fecha que la rosa, meses atrás, supuestamente había simbolizado o indicado. Esto añade una capa de complejidad. La predicción estaba ligada a la rosa, pero la validación final no requirió su presencia física. La rosa fue el instrumento o el signo de la predicción, no necesariamente el elemento presente en su cumplimiento literal en el lecho de muerte. Aquí es donde la interpretación juega un papel crucial. Para aquellos que ya creían en su santidad y en la profecía, esta coincidencia en la fecha fue la prueba irrefutable. No necesitaron más. El humilde fraile había hablado con la autoridad de quien conoce el futuro, y ese futuro se había desplegado exactamente como él lo había dicho. La muerte no fue solo una muerte, fue el cumplimiento de una palabra profética. Fue el sello definitivo a la historia de la rosa roja. La reacción inmediata,
para la vasta mayoría de quienes conocieron la historia, fue de asombro reverencial y de confirmación de la santidad de Gerardo. Se consideró de inmediato un milagro, una prueba del favor divino y de su conexión con Dios. La historia de la rosa, antes quizás un susurro desconcertante, se convirtió en un pilar de su fama póstuma. Pero, para una mente que busca patrones, que entiende las leyes de la probabilidad, por improbable que sea una coincidencia, sigue siendo una coincidencia. ¿Podría ser simplemente eso? Un hombre santo que, por alguna razón inexplicable, una intuición, un deseo inconsciente, o incluso un delirio de la enfermedad que ya podía estar incubándose, mencionó una fecha que, por pura casualidad, resultó ser la fecha de su muerte. Las coincidencias asombrosas ocurren en la vida, ¿verdad? A veces, la realidad supera la ficción en lo extraño que puede ser el alineamiento de eventos. Si la predicción hubiera sido vaga, como moriré pronto, y hubiera fallecido unas semanas después, sería notable. Si hubiera sido moriré este año, y así hubiera sido, sería aún más notable. Pero una fecha específica, eso es un salto cualitativo. Y si los relatos sobre esa fecha específica son fiables, la coincidencia es, matemáticamente, muy improbable. Entonces, ¿cómo lo interpretas tú? La coincidencia en la fecha es suficiente para ti para inclinar la balanza hacia el milagro, hacia la intervención divina, hacia la prueba de que Gerardo realmente sabía su destino? ¿O tu mente, rigiéndose por la navaja de Occam, la explicación más simple suele ser la correcta, prefiere quedarse con la idea de una coincidencia extraordinariamente improbable pero aún dentro del reino de lo posible? La forma en que su muerte fue recibida por sus contemporáneos nos dice mucho sobre el poder de la fe y de la narrativa. La comunidad redentorista, y los devotos en general, no dudaron. Vieron el cumplimiento, el signo. La historia de la rosa se convirtió en una prueba irrefutable de su santidad profética. Fue un momento de validación colectiva, que reforzó su veneración y sentó las bases para su futura canonización. La hora final de Gerardo, por lo tanto, no fue solo su último suspiro. Fue el acto final de una historia que había sido predicha, supuestamente, y que, según los relatos, se cerró de manera que confirmó la predicción. Fue el momento en que la rosa roja, símbolo de una extraña profecía, encontró su eco en el calendario y en los acontecimientos. La coincidencia fue el puente entre el misterio de la predicción y la creencia en su cumplimiento. Una coincidencia tan potente que, para millones, trascendió el mero azar y se convirtió en la firma de lo sobrenatural. Pero, mientras nos maravillamos o reflexionamos sobre esta sorprendente, o no, coincidencia final, una pregunta fundamental comienza a roer en los cimientos mismos de la historia. Hemos oído el relato tal como se cuenta, hemos explorado la piedad de Gerardo, el misterio de la rosa, la vida vivida bajo la supuesta sombra de la profecía y el momento final que pareció confirmarlo todo. Pero, ¿cuán sólidos son los pilares que sostienen esta narrativa? ¿Qué tan fiable es la información que tenemos sobre aquel momento con la rosa, sobre las palabras exactas que se dijeron, sobre la fecha precisa de la predicción, y sobre cómo se cotejó todo ello con la fecha de su muerte? Esta historia suena, lo hemos sentido a lo largo de estos capítulos, increíble. Casi demasiado perfecta en su estructura, como un cuento diseñado para inspirar fe y asombro. Y eso nos obliga a plantearnos la pregunta crucial para separar, si es posible, el milagro de la leyenda. ¿Existe alguna prueba sólida, documentos históricos fiables y verificables de la época de Gerardo, testimonios directos e incontestables, que corroboren el suceso de la rosa roja y la predicción de su muerte con los detalles que hemos narrado? ¿O estamos, en última instancia, ante una historia que, impulsada por la fe ardiente en un hombre santo y moldeada por el paso de los siglos, ha crecido y se ha transformado hasta convertirse en la poderosa leyenda que conocemos hoy? Hemos escuchado el relato. Un joven santo, una rosa roja, una predicción de muerte, un fallecimiento que, según se cuenta, ocurrió exactamente como fue anunciado. Es una historia que, lo habrás sentido, te agarra y no te suelta, ya sea por su belleza, su extrañeza, o la vertiginosa idea de que el destino pudiera ser conocido de antemano. Pero tu mente inquisitiva, con toda la razón, se pregunta ahora, ¿qué base sólida tiene todo esto? ¿Es historia documentada con precisión quirúrgica, o es,
como tantas narrativas fascinantes a lo largo del tiempo, una leyenda devota que ha crecido, embellecida, con el paso de los siglos? Este es el momento de poner los pies en la tierra, o al menos, intentarlo. Para entender cuán fiable es la historia de la Rosa Roja y la predicción de la muerte de San Gerardo Mayela, debemos mirar a las fuentes. ¿De dónde vienen estos relatos? ¿Quién los escribió? ¿Cuándo? Y, quizás lo más importante, ¿con qué propósito? Nuestra información principal sobre la vida de San Gerardo proviene de los primeros biógrafos, especialmente uno llamado Padre Antonio Tannoia, quien era un compañero redentorista de Gerardo y escribió una biografía relativamente pronto después de su muerte. Además, y esto es crucial, gran parte de lo que se sabe se basa en los testimonios que se recopilaron para los procesos de beatificación y canonización de Gerardo. Piensa en estos documentos como actas judiciales, donde personas que conocieron a Gerardo, o que habían oído hablar de él directamente de quienes lo conocieron, testificaron bajo juramento sobre su vida, sus virtudes y los sucesos inusuales o milagrosos asociados a él. Estos procesos comenzaron décadas después de su muerte, no inmediatamente. Aquí te encuentras con el primer gran desafío cuando intentas aplicar una lupa histórica moderna a una historia como esta. Estás trabajando con testimonios y biografías escritas en una época muy diferente a la nuestra, con una mentalidad distinta y recopilados con un objetivo muy específico: probar la santidad del individuo. Piensa en la naturaleza de esos testimonios. Las personas que declararon lo hicieron a menudo muchos años después de que los supuestos sucesos tuvieran lugar. La memoria humana es maravillosa, pero también falible. Se distorsiona con el tiempo, se mezcla con otras historias, se ve influenciada por lo que uno cree o lo que desea que sea verdad. Si tú fueras llamado a testificar décadas después sobre la vida de alguien a quien consideraste un santo, alguien por cuya canonización rezabas fervientemente, ¿no recordarías sus actos más extraordinarios, más milagrosos, con una nitidez especial, quizás incluso amplificando, de forma inconsciente, los detalles para que sonaran aún más convincentes? Es una tendencia humana natural. Queremos creer en lo que valida nuestra fe, y recordamos selectivamente lo que apoya esa creencia. Además, el propósito de estas fuentes no era crear un registro histórico neutral en el sentido moderno. Eran hagiografía, escritura sobre la vida de los santos, destinada a edificar, inspirar y proporcionar evidencia para la canonización. Esto significa que el enfoque estaba en resaltar las virtudes, los milagros, las profecías y cualquier otro signo de intervención divina o conexión especial con Dios. Los biógrafos y los testigos, al ser en su mayoría miembros de su misma orden religiosa o devotos, tenían un profundo deseo de ver a Gerardo reconocido como santo. Esto no significa necesariamente que mintieran deliberadamente, pero sí que su perspectiva estaba intrínsecamente sesgada hacia lo maravilloso, hacia la interpretación más favorable a la santidad. Y al examinar estas fuentes primarias, o las primeras secundarias basadas en ellas, más a fondo, te encuentras con que los detalles de la historia de la Rosa no son perfectamente consistentes en todos los relatos tempranos. Hay, como ya sugerimos, matices. Ligeras variaciones en las palabras exactas atribuidas a Gerardo, en el contexto preciso en que ocurrió el suceso de la Rosa, o en cómo se interpretó inicialmente. Estas variaciones, que quizás a un devoto no le parezcan importantes, para un historiador son significativas. Sugieren que la historia no fue un evento perfectamente registrado y transmitido de forma literal, sino una narrativa que fue contada, recontada y quizás interpretada de diversas maneras en los años inmediatamente posteriores a su muerte, antes de solidificarse en la versión más coherente y milagrosa que llegó a ser la más conocida. Esto nos lleva a la posibilidad, para una mente que busca explicaciones que no requieran la intervención sobrenatural directa, de que la historia de la Rosa Roja y la predicción de la muerte, tal como la conocemos, sea en parte simbólica, en parte retrospectiva, o incluso en parte una elaboración piadosa. ¿Qué pudo haber sucedido realmente si no fue una profecía literal y exacta en el sentido de «sé que moriré el día X porque la Rosa y me lo ha dicho»? Es posible que Gerardo, consciente de su salud frágil o simplemente con una profunda intuición espiritual, hablara de su muerte inminente usando un lenguaje simbólico. Quizás, sosteniendo una rosa, un símbolo clásico de la vida efímera,
pronunció una frase poética sobre la brevedad de la vida o la cercanía de su fin, algo como, «Mi vida pasará tan rápido como se marchita esta rosa», o «Me preparo para encontrarme con Dios tan ciertamente como esta rosa se abrirá y luego se cerrará». Una frase cargada de significado, muy propia de un místico, que, después de su muerte, quizás cercana en el tiempo a aquella conversación, fue reinterpretada por otros, conmovidos por su fallecimiento, como una predicación literal y precisa de la fecha. Imagina la escena de nuevo, pero con esta nueva perspectiva. Un joven santo, sosteniendo una rosa, hablando de la muerte. Es una imagen poderosa, cargada de simbolismo. Si sus palabras eran más metafóricas de lo que se entendió o se recordó después, la historia sigue siendo conmovedora, pero se traslada del ámbito de la profecía exacta al de la profunda reflexión espiritual y la posterior interpretación de los oyentes. Otra posibilidad es la de la profecía retrospectiva. Gerardo murió en una fecha específica, 16 de octubre de 1755. Tiempo atrás, quizás, alguien recordó, o le contaron, que Gerardo había dicho algo relacionado con una rosa. La mente humana, buscando orden y significado, especialmente en la vida de alguien a quien ya se considera santo y capaz de cosas extraordinarias, conectó los puntos. El hecho de la muerte en esa fecha se combinó con el recuerdo o el relato de la rosa, y construyó la narrativa de la profecía cumplida después de los hechos. La historia creció hasta convertirse en una predicción perfecta validada por el evento final. Nuestra mente es experta en encontrar patrones, ¿verdad? Especialmente cuando buscamos validar algo en lo que creemos fervientemente. También hay que considerar el contexto de la época. En el siglo XVIII, el mundo no se veía a través del prisma racionalista de la ciencia moderna que a menudo utilizas tú hoy. La creencia en los milagros, los portentos, las profecías y la intervención directa de Dios en los asuntos humanos estaba mucho más extendida y era más fácilmente aceptada. Un suceso que hoy descartaríamos con escepticismo como una notable coincidencia, o que analizaríamos buscando explicaciones psicológicas o simbólicas, en el siglo XVIII, podría haber sido visto casi automáticamente por muchas personas como una señal divina inconfundible, una profecía literal de un santo. El marco mental era diferente al tuyo, probablemente. Lo sobrenatural estaba más integrado en la comprensión de la realidad diaria. Todo esto no necesariamente refuta la historia en un sentido absoluto, pero sí la coloca en un espacio de ambigüedad histórica. Las fuentes son sesgadas por su naturaleza hagiográfica, los testimonios se recogieron tarde, existen variaciones en los relatos, y hay interpretaciones plausibles que no requieren una profecía sobrenatural literal. Desde un punto de vista histórico estricto que busca pruebas verificables e independientes, la historia de la predicción precisa de la muerte con la rosa roja no tiene la solidez que tendrían, por ejemplo, los registros oficiales de su nacimiento o su muerte, la fecha de su muerte si está documentada. Reside fuertemente en el dominio de la creencia, la fe y la tradición oral y escrita dentro de un contexto religioso. Es, poderosamente, parte de la leyenda que rodea al santo. La historia de la rosa roja y la muerte de San Gerardo, desde esta perspectiva crítica pero respetuosa, se encuentra en el fascinante y a menudo difuso espacio entre la historia verifiable y la leyenda inspiradora. No podemos probar que ocurrió exactamente como se cuenta con la precisión de un reportaje de noticias, ni podemos negar categóricamente que algo inusual o profundamente significativo sucedió en torno a Gerardo, una rosa, y una intuición, o conocimiento, sobre su fin. Si la prueba histórica concluyente es elusiva, si la historia puede interpretarse de diversas maneras, si quizás es más leyenda que hecho frío en el sentido moderno, ¿por qué, entonces, ha sobrevivido con tanta fuerza a través de los siglos? ¿Por qué, tú y yo, en el siglo XXI, seguimos hablando de ella? ¿Qué tiene esta historia, esta imagen del joven con la rosa y el conocimiento de su fin, que la hace tan poderosa, tan memorable, tan significativa para tantas personas, creyentes y no creyentes, independientemente de su exactitud literal? ¿Qué nos dice la persistencia de este relato sobre la fe misma, sobre la santidad tal como la entendemos, y sobre esa anhelada, a veces desesperada, conexión entre el frágil y finito mundo humano y el vasto y misterioso reino de lo divino que parece desafiar nuestra lógica y nuestra comprensión?
Hemos explorado los orígenes humildes de Gerardo, la extraña historia de la rosa y la supuesta predicción de su muerte, la vida que llevó bajo esa sombra, o esa luz, de un destino conocido, el momento final que, para muchos, selló la profecía. Hemos mirado bajo la lupa histórica, analizando las fuentes, la posible ambigüedad, la interpretación y el contexto de una época diferente a la nuestra. Y hemos llegado a un punto donde, si bien la certeza histórica absoluta se nos escapa, la historia de la Rosa Roja de San Gerardo Mayela, curiosamente, no pierde su fuerza. Al contrario, quizás, su verdadero poder reside precisamente en ese espacio donde la historia se encuentra con la leyenda, donde el hecho se fusiona con el símbolo. Si la prueba concluyente de la predicción exacta es difícil de encontrar, ¿por qué esta historia ha viajado a través de los siglos, conmoviendo e intrigando a millones? La respuesta, creo, y quizás tú lo sientas así también, está en su profundo legado simbólico. Primero, hay que entender el legado general de San Gerardo Mayela, más allá de esta anécdota particular. Él es un santo muy querido, especialmente venerado como patrón de las madres, del embarazo, de los partos difíciles y de los bebés. Esto es fascinante, ¿no crees? Un hombre cuya historia más famosa se centra en la predicción y la aceptación de la muerte, en el fin de la vida, es al mismo tiempo el protector invocado para su inicio, para el milagro de la vida naciente. Es una dualidad poderosa, casi paradójica, que le otorga una dimensión única. Te muestra a un santo que abarca todo el espectro de la existencia humana, desde la cuna hasta la tumba. Su conexión con las madres y la vida ya le asegura un lugar en el corazón de muchísimas personas. Pero dentro de ese legado, la historia de la Rosa Roja tiene un peso y un simbolismo propios que la hacen inolvidable. Piensa en la rosa. En sí misma, es un símbolo universal de belleza, de amor, de pasión, pero también de fragilidad, de espinas, de la certeza de que toda flor se marchitará. En la historia de Gerardo, esta simbología se amplifica y se retuerce de una manera única y conmovedora. La Rosa Roja, en este contexto, se convierte en un símbolo de la vida misma. Una vida vibrante, llena de color, hermosa en su florecimiento, pero inherentemente pasajera. Gerardo, al vincular su muerte a esta flor, convierte un objeto común en una metáfora personal y universal de la mortalidad. La rosa no es solo una flor, es su vida, con su fecha de marchitamiento supuestamente conocida. El color rojo añade capas de significado. El rojo es pasión, sí, pero también es el color de la sangre, de la vitalidad. En un contexto religioso, puede evocar el amor divino, la pasión de Cristo, el sacrificio. La rosa roja podría simbolizar el amor ardiente de Gerardo por Dios, un amor tan intenso que le permitió trascender el miedo a la muerte y quizás, solo quizás, obtener una vislumbre de su propio fin como un acto de entrega amorosa a la voluntad divina. Podría ser un símbolo de su propia vida ofrecida como un sacrificio. Y está la paradoja que hemos mencionado antes, un símbolo de vida y belleza utilizado para predecir la muerte. Esta yuxtaposición es lo que hace que la imagen sea tan potente. Te obliga a confrontar la fragilidad que subyace a toda belleza, la muerte que es parte intrínseca de la vida. La rosa roja de Gerardo te susurra la certeza de que, por vibrante que sea tu existencia, llegará un momento, un 16 de octubre particular para ti, en que también te marcharás. La historia misma, más allá de la simbología de la flor, funciona como una fuente de inspiración en múltiples niveles, independientemente de si la consideras un hecho histórico literal o una leyenda conmovedora. Para los creyentes, es un relato de fe en su forma más dramática. Es la prueba, o así la interpretan, de que los santos son verdaderamente especiales, elegidos, con una conexión directa con lo trascendente. Es la validación de la creencia en la profecía, en el conocimiento sobrenatural, en un Dios que puede revelar los secretos del tiempo a quienes ama. La actitud de Gerardo al vivir con la supuesta predicción, esa paz serena de la que hablan los relatos, se convierte en un modelo poderosamente inspirador sobre cómo enfrentar la propia mortalidad. Te enseña, o intenta enseñarte, a aceptar el fin con la misma entrega con la que vives. Te muestra una forma de desapego de las cosas terrenales, una mirada puesta en lo eterno, que resulta admirable incluso si no compartes su fe. Para quienes buscan respuestas sobre la vida y la muerte, la historia de la Rosa Roja es una parábola sobre la aceptación.
Si Gerardo pudo, supuestamente, conocer su fin y vivir serenamente, ¿qué nos impide a nosotros, que vivimos en la incertidumbre de cuándo, encontrar la paz para vivir plenamente el ahora? La historia te desafía a reflexionar sobre tu propia relación con la muerte. ¿Le tienes miedo? ¿La evitas? ¿Cómo cambiaría tu vida si supieras la fecha? Y si esa idea es demasiado aterradora, la historia de Gerardo te ofrece la posibilidad, en su ejemplo, de que se puede enfrentar con calma, incluso con una cierta gracia. Para aquellos fascinados por el misterio, por los límites de lo conocido, la historia alimenta esa curiosidad insaciable sobre si hay más en el universo de lo que la ciencia puede medir. ¿Existen formas de conocimiento que van más allá de nuestros sentidos? ¿Puede la intuición, la fe, la conexión mística, abrir puertas a realidades que nos parecen imposibles? La historia de la rosa te invita a mantener abierta la posibilidad de lo extraordinario, a no cerrar tu mente por completo a aquello que desafía tu comprensión actual del mundo. Y quizás, el legado más potente de la historia de la Rosa Roja es su pura capacidad como narrativa. Es un cuento bien construido, con un gancho poderoso, la predicción, un desarrollo intrigante, la vida con el destino conocido y un clímax que valida la premisa, la muerte que confirma la fecha. Las historias así, que tocan temas universales como la vida, la muerte, el destino y la fe, y lo hacen con una imagen tan vívida y extraña como una rosa que predice la muerte, tienen una capacidad innata para perdurar. Se cuentan, se recuerdan, se interpretan, precisamente porque resuenan con preguntas fundamentales que todos llevamos dentro. La ambigüedad sobre su exactitud histórica, lejos de restarle valor, puede que incluso lo aumente, permitiendo que cada persona, tú incluido, proyecte su propia comprensión y su propia necesidad de significado sobre ella. Su pervivencia a lo largo de los siglos es, en sí misma, un testimonio de su poder simbólico y narrativo. No ha sido necesaria una prueba científica irrefutable para que millones de personas la atesoren, la cuenten y encuentren en ella inspiración, consuelo o simplemente un profundo asombro. La historia vive en la fe, en la tradición, en el corazón de la devoción, y eso, para quienes la mantienen viva, es suficiente validación. Es un recordatorio de que no todo lo que tiene significado en la vida puede ser medido o probado en un laboratorio. Algunas de las verdades más profundas residen en las historias que elegimos creer y los símbolos que elegimos abrazar. Hemos recorrido un camino fascinante, adentrándonos en la vida de un joven humilde, el enigma de una rosa y una supuesta profecía, la tensión de una vida vivida con el destino anunciado, el momento final que pareció confirmarlo todo, y el análisis de cuán sólida es la base histórica de este relato. Hemos explorado el simbolismo profundo y por qué esta historia, independientemente de su exactitud factual, sigue siendo tan poderosa e inspiradora. Pero al final de este recorrido, volvemos ineludiblemente a la pregunta central que ha guiado nuestra conversación, una pregunta que ahora puedes responder con una comprensión más rica, informada por todas las capas que hemos desvelado. Una pregunta que ya no es solo sobre Gerardo Mayela, sino sobre tu propia visión del mundo, de la fe, del destino y de la realidad misma. ¿Qué es, en última instancia, la historia de San Gerardo Mayela y la Rosa Roja para ti? ¿Es la historia real de una predicción divina, un milagro inequívoco de conocimiento sobrenatural concedido a un santo? ¿Es la narrativa de una asombrosa coincidencia en la fecha de su muerte que sus devotos, impulsados por la fe en su santidad, interpretaron como el cumplimiento de un presagio anterior quizás más ambiguo o simbólico? ¿Es el relato de un acto profundamente simbólico de un místico que habló poéticamente sobre la muerte usando una flor, y que fue malentendido, con el tiempo, embellecido hasta convertirse en una profecía literal en la tradición oral y escrita? ¿O es, simplemente, una leyenda hermosa y poderosa, un mito en el mejor sentido de la palabra, que, aunque no sea literalmente cierto en cada detalle, contiene y transmite verdades más profundas sobre la fe, la vida, la muerte, la esperanza y la condición humana, resonando con nuestras propias preguntas sobre el destino y lo desconocido?